Bueno, pues gracias a todos por venir. Bienvenidos a esta sesión de hoy del curso de otoño 2020 de la Universidad de Sevilla. Hoy tengo el inmenso placer de presentar a nuestro ponente de hoy, que es Alberto Nodar Domínguez. Alberto es profesor contratado doctor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, pero antes de llegar a esa situación, pues ha tenido un amplísimo recorrido internacional. Es doctor y está formado en papirología por la Universidad de Oxford, como digo, la sede de su doctorado. Ha trabajado, por tanto, codo con probablemente el proyecto más grande en el ámbito de la papirología que existe a día de hoy. Y aparte de eso, pues también ha tenido un amplio paso por la Universidad de Heidelberg como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, y también ha participado, ha sido miembro del equipo de trabajo que estudia el corpus de papiros paraliterarios en la Universidad de Lovaina. Quiero señalar que es uno de los grandes impulsores del ámbito de la papirología en España. Es uno de los fundadores del grupo de trabajo, proyecto de investigación, equipo Ductus, que tiene su sede entre Madrid y Barcelona y que es hoy por hoy el proyecto que se encarga del estudio de los fondos papirológicos conservados en suelo español. Y es, por tanto, pues alguien que es responsable o de los que ha hecho posible que la papirología tenga una entidad y tenga una articulación en España hoy día, junto con otras personas, que algunas están incluso aquí hoy. Me ha parecido ver que se conectaba María Jesús Albarrán y, bueno, Sofía Torallas, que está ahora mismo en la Universidad de Chicago y que también ha trabajado codo con codo junto con Alberto en articular esta ciencia de reciente implantación en España, pero que cobra cada vez, por fortuna, más fuerza. Gracias a su labor, como digo, la papirología en España tiene un nombre y tiene una entidad, y uno de los hitos más importantes de este proceso puede ser quizá el que, bajo la supervisión de Alberto, se ha organizado la edición número 28 del Congreso Internacional de Papirólogos, precisamente en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, algo que hace unas décadas habría sido completamente impensable y que ahora pues ha podido suceder. Sus publicaciones abarcan desde contribuciones a volúmenes dentro de lo que es la colección de Oxirrico hasta traducciones de los caracteres de Teofrasto. Es decir, no es alguien que se ocupe solo y exclusivamente de papiros y de papirología, sino que tiene unas miras bastante más amplias a este respecto. Por lo que está aquí es porque es un gran conocedor del libro y de la historia del libro en todos sus aspectos. Del libro antiguo me refiero en sus aspectos más específicos. Conoce y ha estudiado en profundidad su organización, sus detalles técnicos, sus signos leccionales, los signos de puntuación, los acentos, etcétera. Ha estudiado muy en profundidad la paleografía de los papiros antiguos y ha estudiado también su formato. Y es precisamente de eso de lo que nos va a hablar hoy, del formato del libro, del cambio de formato, del paso del formato del rollo al formato del códice y las implicaciones que este proceso tiene dentro de la historia de la cultura. Así que sin más, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí, Alberto, y adelante. Bueno, muchas gracias a ti, Irene. Muchas gracias también al decano, a la Universidad de Sevilla, por organizar este curso en primer lugar, y luego después también, claro, por supuesto, por invitarme a participar. Precisamente, Irene lo ha mencionado, una de las cosas, digamos, que compensan no poder estar en Sevilla ahora, y muy pocas cosas compensan no poder estar en Sevilla ahora, al menos para mí, es precisamente esta oportunidad de haber podido asistir a sesiones previas, de poder asistir también a sesiones que tendrán lugar después, porque a diferencia de otros cursos en los que uno participa como ponente, este que te permite poner, digamos, tu aportación en un contexto más amplio, en una perspectiva más de curso, ¿no? Hoy vamos a movernos geográficamente con respecto a la comunicación de Miro de la semana anterior. Vamos a introducir también un nuevo material de
de escritura o de soporte de escritura, como es el papiro, y lo vamos a poner también en conexión con las primeras contribuciones, las primeras presentaciones del profesor Bertolini, del profesor Candau, ¿no? de la oralidad y de la escritura en el ámbito concreto de la literatura griega o grecorromana. Bien, antes de empezar vamos a compartir aquí ahora la pantalla. Me gustaría hacer una reflexión sobre el asunto, ¿no? Quitamos el título de la comunicación, el libro de Antigüedad griega y latina, rollo y códice. Hablar del rollo parece en principio más fácil en el sentido de que es un objeto físico. Hablaremos del rollo, hablaremos desde la fabricación del rollo, hasta algunas de sus características como sustento de un libro. Pero precisamente esto del libro es igual lo que merecería la pena que nos detuviéramos un poco a pensar qué entendemos por el libro. El caso es que todos los que estamos aquí ahora conectados, por supuesto, claro, quien se ha aplicado este curso, los que estamos interviniendo, parece o pensaríamos nosotros que tenemos muy claro lo que es un libro. Y sin embargo, claro, si tenemos que empezar a definirlo, no sé si ahora se nos pidieron, bueno, vamos a escribir una definición de lo que tenemos por libro. No creo, bueno, no sé cuántos hemos hablado, no sé, cerca de 90, no habría 90 definiciones diferentes, pero bastante cerca de ese número, porque nosotros tenemos digamos, asociado el concepto de libro al de transmisión de la literatura. Y el problema un poco también es que el concepto de literatura, que también es algo de lo que hablamos en la última sesión, es un concepto relativamente nuevo porque es posible, pero lo que pensar, bueno, pues la aparición de este concepto de literatura tal como la entendemos nosotros, pues tiene lugar en la época helenística, podríamos decir, más o menos, así decirlo. Porque, claro, lo que nosotros estudiamos como literatura sí que existía, lo que pasa es que para ellos, los creadores, que la creación, el concepto de creación de poiesis sí que existía, pero para los creadores, igual, claro, no tenían estas características que tiene para nosotros. Y luego, por otra parte, también, que es a donde quería llegar con la reflexión, también es un concepto bastante occidental, y aquí entran nuestras raíces como grecolatinas. ¿Por qué digo esto? Bueno, antes de nada, vamos a ver esta definición de los libros que da un poco inocentemente. Yo creo que esto no pensarían que iba a ser objeto de discusión en este sentido los creadores de esta base de datos de libros antiguos de la Universidad de Lovaina, cuando en el apartado este del About, ¿no? Este apartado de las bases de las páginas web y de las bases de datos online, esta casi nadie mira, de quiénes somos, qué hacemos, y todo esto vamos directamente ahí, ¿no? Bueno, pues ahí define un poco lo de libros, qué entienden por libros, y libros antiguos, es decir, es un poco también el asunto que nos tiene reunidos hoy. Dice, el término libros is used in the same wide sense as the catalogs of Mertens Van Hines, que son dos catálogos de digitales, uno de textos literarios antiguos, primero, y el otro de textos cristianos. Dice, bueno, por libros, ¿qué entendemos? Pues textos, fijaos que dice textos, que fueron pensados para alcanzar los ojos de un público lector, o que al menos poseían un interés que iba un poco más allá de lo efímero o de lo útil. No vamos a extendernos mucho en el concepto de libros ni el concepto de literatura, porque podríamos estar más de las 7:30, pero de que, por ejemplo, habla de textos no escritos, ¿no? Nosotros la fisicidad del libro la tenemos muy presente. Habla, por otra parte, de textos que estaban pensados para alcanzar los ojos de un público lector, pero se ha hablado mucho de la oralidad, ¿no? Y ciertamente sí que el texto escrito servía como soporte, digamos, del disfrute de lo que nosotros llamamos
pero muchos disfrutaban no leyéndola, sino escuchándola. En lo que sí que podríamos estar de acuerdo es precisamente en esto, ¿no? En que aquello que encontramos en un libro es algo que ha sido considerado digno de ser transmitido, de ser observado per se, es decir, no por una finalidad concreta, no por algo, no para servir un fin o una utilidad y después, pues digamos, imaginaos, pues como un recibo o el recibo como un contrato y cuando se acaba, digamos, la finalidad, pues esta cosa que contiene este texto, pues también deja de ser importante. Bien, libros en el formato del rollo de papiro o, digamos, objetos que podrían ser caracterizados así como rollos de papiro con un texto que era considerado digno de ser transmitido per se, los tenemos ya en el Egipto faraónico, desde, bueno, sobre todo en el Imperio Medio, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, ya podríamos decir que es un fenómeno característico, digamos, de la cultura, la utilización de estos rollos para escribir este texto que se considera importante en sí mismo. Aquí tenemos del libro de los muertos. Y, sin embargo, esta misma base de datos, la base de datos de libros antiguos de la Universidad de Lovaina, no considera estos libros de los muertos como libros antiguos. ¿Por qué? Pues por su, digamos, ritual o su carácter funerario. Aquí tenemos esta base de datos asociada a Trismegistos, la base de datos de papiros jeroglíficos y hieráticos. Sí, evidentemente, bueno, no es exhaustiva, nada es exhaustivo, nada agota las posibilidades de la realidad, pero confiamos, claro, y evidentemente es una de las bases de datos más completas de toda la documentación, digamos, en este caso, papiros escritos en jeroglífico y en hierático. Si pedimos una lista de todos ellos, vemos que tenemos aquí 2.852. Me parece un poco el número, porque luego esto también volverá a salir, 2.852. Claro, si buscamos y vemos de los 2.852, vamos a ver cuántos ejemplares del libro de los muertos tenemos, ¿no? Y vemos que tenemos más de la mitad. Es decir, existe, digamos, este formato, el formato del rollo, el rollo de papiro, para transmitir este texto. Sin embargo, nosotros no acabamos de considerarlo como libro antiguo, que no se ajusta, por así decirlo, a este concepto, a este criterio nuestro literario. Lo cual, esto no es una crítica, es decir, no es una crítica. Nosotros podemos utilizar conceptos modernos a realidades antiguas. Y esto, bueno, es perfectamente lícito, ¿no? Estudiar, por ejemplo, pues se hace, ¿no? Bueno, se lleva haciendo desde décadas ya, la literatura antigua desde una perspectiva de género, aplicando cuestiones o conceptos de género que evidentemente no existían en la realidad que produjo esos textos. Y está bien siempre que sepamos dónde estamos nosotros, es decir, siempre que nosotros lo veamos desde nuestra perspectiva moderna, sin atribuir, digamos, esos mismos conceptos a los actores que habían producido estos libros. Bueno, una cuestión que queda ahí. Si volvemos ahora, por ejemplo, a los papiros, también, digamos, en lengua egipcia, pero en la escritura demótica, es decir, esta escritura que aparece pues, hacia el final, digamos, de la época faraónica y que no tiene este carácter sagrado, cierto, tanto jeroglífico como hierático tienen en su raíz esta significación, este sentido de lo sagrado que representa la escritura. No todo el mundo, como ya sabes, podía escribir, ni sabía escribir, era además uno de los oficios reservados, digamos, a la clase sacerdotal. El demótico precisamente es este sistema de escritura de la lengua egipcia que aparece en este momento con fines administrativos.
pero que, como vemos, también aparece escrito, digamos, en este formato de rollo, como se puede ver en la pantalla. Otra base de datos es la que alberga los textos en demótico y los textos hieráticos, es decir, que no cumplen con los requisitos. Sí, bueno, no entraremos ahora con las convenciones del hierático. Aquí ya vemos ya empezando numéricamente, la gran diferencia entre textos en jeroglífico y en hierático y textos en demótico. 21.601. 21.601. Si hacemos, claro, una búsqueda, y esto ya sabía que me iba a pasar, pero también exactamente, hay que volver aquí, es donde me permite. Una búsqueda por los contenidos de estos rollos. Habíamos visto que en el caso de los papiros en jeroglífico y en hierático, más de la mitad eran estos textos de tipo sagrado, ritual, digamos, de tipo funerario. Aquí, en este Excel, tenemos todos los valores, digamos, que se han utilizado para catalogar los contenidos de estos textos en demótico. Y si lo abrimos, ya veremos, claro, cómo hay una gran diferencia. Igual habría que, yo no sé si se ve bien. No vamos a detenernos mucho, pero fijaos como account. Estos son tipos de textos en demótico, es decir, contabilidad. ¿eh? Astrología, astronomía, libro de los muertos, pero tampoco tantos libros de los muertos en demótico como es lógico. Y luego después abundancia de contrato. Todos estos tipos de contratos, ¿no? Y es cierto que también aparecen algunos de los tipos de textos que nosotros diríamos, pues este contenido, aquello sí que lo podríamos llamar un libro, ¿no? Me refiero no a estos textos funerarios, sino me refiero a textos de tipo narrativo. Me parecen cartas, listas sobre las listas, textos literarios, aparecen aquí también, textos mágicos, etiquetas de momia y textos narrativos. Vamos otra vez a la presentación. En el caso de los papiros en demótico, la base de datos de la que había hablado antes, de libros antiguos de la Universidad de Lovaina, sí que incluye los textos sí que incluye textos en demótico. Es decir, si nosotros decimos, bueno, ¿cuáles son los textos en demótico que están incluidos en esta base de datos? Esto es casi como preguntar, ¿cuántos textos en demótico se consideran libros antiguos? Y sé que tenemos bastantes, tenemos ni más ni menos 727. Frente a lo que había ocurrido con los textos en jeroglífico y hierático, que no están incluidos en esta base de datos. Y es interesante ver también cuándo, es decir, el demótico precisamente más o menos se introduce como sistema de escritura aquí, ¿no? En el siglo VIII antes de Cristo, pero vemos que la producción de textos literarios en demótico coincide, y esto es interesante también, con la presencia griega o griego-romana o greco-romana en Egipto. ¿Por qué digo que es interesante? Aquí tenemos también un gráfico que nos indica la producción, ¿no? De documentación. Aquí no estamos diferenciando entre textos literarios de textos documentales, sino simplemente la producción escrita que se nos ha conservado en Egipto, los diferentes sistemas de escritura. Vemos que precisamente lo que se conserva en demótico y copto, que son los dos sistemas de escritura de la lengua egipcia, que conviven con la presencia grecorromana en Egipto, son, bueno, pues,
son prácticamente casi 2/3 de la producción. Uno podría pensar, bueno, también, claro, representan los periodos más recientes, pero esto es un poco engañoso porque si uno piensa, por ejemplo, en la producción, en el caso de la literatura o de la cultura escrita grecorromana en Egipto, precisamente los siglos más representados no son los siglos más recientes. Los más representados son el siglo II después de Cristo, el tercero después de Cristo. En el quinto o el sexto después de Cristo hay bastante menos documentación escrita. Igual que también uno podría pensar, bueno, arqueológicamente los textos, digamos, más recientes son los textos que están más arriba, los que tienen más probabilidades de sobrevivir. Cierto, pero sigue habiendo más textos en griego, ¿no? En el Egipto grecorromano, bueno, aquí no están representadas los textos en árabe que los textos que tenemos. En esta comparación, de todas maneras, entre, digamos, la lengua griega y el latín que en el caso de Egipto, en el caso de Egipto, como se supone también en el caso de todas las provincias orientales del imperio, está, digamos, en desventaja en el sentido de que el griego siguió siendo lengua oficial, ¿no? Y lengua de cultura con la presencia romana, pero vemos comparado, digamos, con los sistemas de escritura en Egipto, está bastante más representado. Es decir, igual habría que plantearse que esto del libro antiguo funciona cuando hablamos de nuestro concepto del libro, y que precisamente la convivencia entre las dos culturas entre la cultura griega y la cultura egipcia, ha hecho que, claro, inevitablemente, ¿no? Hay ósmosis, hay un tránsito cultural, un tránsito religioso, es decir, no son compartimentos estancos, y de la misma manera que la religiosidad griega en Egipto se tiñe de lo egipcio, ¿no? Ahí están todos los mágicos griegos que son tan egipcios, por otra parte. También pasa esto, es decir, el hecho de utilizar la escritura o de despojar, por así decirlo, la escritura de su carácter sagrado y de que la escritura sea un instrumento más en la vida, desde la vida cotidiana de los recibos hasta el instrumento para preservar la cultura, es algo que también pasa a la propia cultura egipcia. De hecho, la literatura, cuando se habla de la literatura egipcia en papiro, y la transmisión de los cuentos de la narrativa egipcia, sobre todo, tiene lugar en escritura demótica y sobre todo en época romana, cuando el demótico ni siquiera era ya lengua oficial de Egipto. Bien, esto antes de abordar lo que es la fisicidad de este libro. Lo que sí que nos puede haber quedado claro, aparte de las reflexiones sobre lo que es un libro, lo que no es un libro, sobre cómo nosotros cuando pensamos en libro pensamos en nuestra cultura y no necesariamente en otras culturas. Aparte de esto, lo que sí que está claro es que el libro en esa época faraónica en Egipto y en esa época también grecorromana, era un objeto que se fabricaba a partir de esta planta que tenemos aquí, que es el papiro, que se producía, digamos, en toda la cuenca del Nilo, muy especialmente en la zona del delta. También había otras zonas, ¿no? También nos informan los escritores antiguos de otras zonas donde se cultivaba, donde se producía el papiro, en Sicilia, ciertas otras zonas del Asia Menor, y el material, digamos, de escritura se manufacturaba a partir del tallo de esta planta. Las diapositivas que vamos a ver a continuación son diapositivas que he descargado de una de las páginas de la Universidad de Michigan, donde se recrea precisamente la fabricación del software de escritura a partir del papel. Hay que ir prevenidos de toda manera, porque, claro, esta reconstrucción se hace a partir de los correspondientes pasajes de Plinio en su Historia Naturalis, cuando nos habla de cómo se empleaba el papiro para realizar la carta, que
la mejor traducción que se me ocurre es papel, aunque no tenga nada que ver con el papel, desde un punto de vista botánico o desde un punto de vista físico-químico, pero papel en el sentido de que como nosotros utilizamos el papel, un trozo de papel, es decir, algo para escribir. Bueno, Plinio describe cómo se fabricaba este soporte de escritura en su época. Y además, sin, como es el caso con muchos de estos documentalistas antiguos, sin que parezca que lo hubiera visto fabricar en persona. ¿Por qué? Porque hay muchas imprecisiones, algunas de las cuales, como hemos generado cierto debate, que revelan pues, que tampoco tenía muy claro él lo que quería contar, que esto es lo que suele pasar. No se puede explicar o contar algo que no entiende muy bien, pues necesariamente no lo cuentan ni lo explican muy bien. En todo caso, sí que es cierto que, como decía, el material se elabora a partir del tallo. El tallo tiene esta sección, como podéis ver, una sección triangular, y entonces, claro, antes, digamos, de aprovechar la fibra interna, se había de despojar, digamos, este tallo de la corteza que, pues, que tiene más queratina, que es más dura, que no era tan apropiada para realizar o para fabricar el material de escritura, pues, para, para, para fabricar cuerdas o otro tipo de instrumentos. Y aquí vemos que esa parte interna es la parte que se corta en láminas o en tiras. Este es uno de los grandes problemas también del pasaje de Plinio en la Historia Naturalis, porque según lo que dice él, dice que se laminaba con una aguja y desde el centro. Es decir, algo así más parecido a la última de las tres posibilidades que tenemos, es decir, la de la derecha. La de la izquierda es esta que hemos visto, que se ha utilizado en la reproducción de la Universidad de Michigan. La del centro es una en la que se iría cortando, desde fuera hacia adentro, pero como vemos, aprovechando, diríamos, el lado más largo, hasta llegar, digamos, hasta alcanzar el centro, lo que sería el tallo del papiro. Y esta otra sería, pues, hacerlo un poco como a partir del centro, sería como ir pelando el tallo. Uno también se pregunta, claro, si realmente es así, al final acabaríamos teniendo casi una lámina entera, ¿no? Una lámina en lugar de las tiras, estas que habíamos visto y que se ven aquí, en lugar de estas laminillas, las tendríamos todas juntas. Tendríamos pues todo esto en una lámina. Y de hecho, tenemos algunos ejemplos de papiros donde no se observan estas láminas. Normalmente, hay que decir, sí se observan. Es decir, por eso precisamente es de las tres posibilidades las que se ha escogido para esta simulación de la fabricación del papiro, porque en la mayoría de los papiros, y no hace falta hacerlo con microscopio, uno ve que se distinguen estas láminas pegadas unas a otras. Estas láminas que, claro, tenían que humedecer. Otra de las cuestiones también es, Plinio dice, con el agua del Nilo, porque el agua del Nilo, con todo este limo que llevaba, actuaba también de aglutinante. Sin embargo, y esto está demostrado ya, ¿no? Los propios jugos del papiro tienen, ¿no? tienen este efecto, digamos, aglutinante. No haría falta, claro, esta agua no es agua del Nilo, es agua pues era de los grandes lagos, probablemente, imagino, que tiene el mismo efecto. Cuando se prensan, ¿no? Y los jugos de papiro pues, se liberan, y lo que sí que es importante es esto, la disposición de estas tiras, estas láminas, de manera perpendicular, es decir, hay una capa, ¿no? Podemos tomar como vertical, pues la otra es horizontal. Es decir, el resultado no es un trenzado, Tampoco, claro, en el caso del papiro no se puede hablar de un gramaje como hablamos del papel.
fabricado también a partir de material celulósico. Aquí lo que tenemos son estas tiras que determinan, claro, que tenemos aquí, que por una cara las fibras, lo que nosotros los papirólogos llamamos fibras, pero que no dejan de ser los propios vasos, ¿no? los nervios del papiro aplastados, en un caso van en la dirección de la escritura y si le damos la vuelta van contra la dirección de la escritura. ¿Qué pasa? Que normalmente en el rollo, claro, ¿cuál será la superficie destinada a soportar la escritura? Aquella en la que el cálamo o el pincel, según sea, pues se va a mover en esta dirección de las fibras y no tiene que atravesar, por así decirlo, perpendicularmente los nervios. Bien, esto se seca, claro, se seca, se prensa, se seca, y aquí tendríamos lo que resultado final, lo que nosotros podemos llamar una hoja. Y en papirología también se habla de hoja, aunque no coincida con esto. ¿Por qué no coincide con esto? Pues porque esto, que sería lo más parecido a lo que nosotros llamaríamos un folio, y que podríamos considerar pues, como la unidad de comercialización o de utilización del material de escritura, en el caso del rollo no es así, porque esto vale para fabricar el rollo. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues se hace superponiendo una cantidad de hojas o pegando una cantidad de hojas, que por eso estas hojas se llaman colématas, es decir, lo que se pega, pegando una cantidad de estas hojas, la de la izquierda sobre la de la derecha. También por lo mismo, la de la izquierda sobre la derecha, porque así el cálamo cuando vaya uno escribiendo, pues baja, por así decirlo, y no se encuentra, baja y aña, digamos, la dirección de la escritura, no se encuentra con un obstáculo, ¿no? Que sí sería lo que pasaría si la hoja de la derecha estuviera superpuesta sobre la hoja de la izquierda. En los rollos de mejor calidad incluso se podría prescindir de la última o de las últimas tiras que están por debajo, es decir, de las dos últimas tiras verticales de la derecha, donde están. No sé si el cursor se ve cuando yo muevo el cursor. Pero bueno, las dos últimas tiras de la derecha se quitarían, de manera que la parte que se va a pegar, la parte del colema que se va a pegar sobre la siguiente, no sé si he recibido aquí. Estas dos se quitarían, las de la derecha, y entonces la parte que se pega del colema sobre el siguiente tiene solamente una capa, es la capa de las fibras horizontales. De esta manera se consigue una mayor homogeneidad en lo que es el grosor del rollo. Porque en lugar de tener 4 capas superpuestas, en esa zona de la cólesis, que es la jura, o la unión entre dos colématas, dos hojas, en lugar de tener 4, que sería lo que correspondería, tenemos solamente 3. Este es el rollo. Aquí tenemos el rollo, y aquí tenemos los diferentes colematas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La zona, esta que tenemos con las líneas pequeñitas horizontales, es la zona de las cólesis, de las hojas. Y esto sería un poco pues, el resultado final. Se conservan muy pocos rollos completos. Esto sobre todo, bueno, pues claro, por el efecto de la erosión y sobre todo, bueno, del desgaste, y sobre todo también porque la mayoría de escritura que se conserva es material que se ha desechado, es decir, que ya no estaba en unas condiciones de utilización muy buenas. Y esto, digamos, es la escritura, claro, luego después se ejecuta en columnas sobre el rollo. El rollo que precisamente, claro, se utiliza desenrollando desde una parte y enrollándola desde la otra, es decir, desenrollando con la mano derecha mientras vamos leyendo las nuevas columnas y a la vez enrollándolo con la mano izquierda cuando las vamos leyendo. El almacenamiento se realizaría en anaqueles. Esta es una reproducción del famoso clavado de Trier, donde vemos los rollos en las estanterías con estas etiquetas que son las que identificarían las obras que se contienen.
El jueves tenemos tenemos al profesor Virgilio Costa, que nos hablará de la Biblioteca de Alejandría y tocará muchos aspectos de las bibliotecas. Yo no me voy a entretener mucho en esto, pero sí que me gustaría hacer notar que precisamente la biblioteca es, pues eso, lo que indica etimológicamente un depósito de libros, donde se depositan los libros. Y donde, en todo caso, los que trabajan con los libros los utilizan. No es tanto, digamos, en principio, tiene tampoco el concepto del lugar abierto a la lectura pública o a la consulta pública de los libros. Son libros antiguos de verdad, son los libros antiguos recuperados de Herculano, también probablemente será objeto de otra presentación. Una biblioteca que precisamente es un depósito de libros y además de libros muy concretos, es decir, el lugar de trabajo, por así decirlo, un grupo de filósofos en esta villa de la localidad. En cuanto a esta ejecución de la escritura sobre el papiro, esto sería lo que en época grecorromana nos encontraríamos en general, es decir, una pluma que, a pesar del nombre que le damos pluma, no es de origen normalmente animal, no es la pluma de un ave, sino que es más bien el tallo, digamos, hueco de un junco que se corta así como diagonalmente, de manera que puede ir liberando la tinta. Y una tinta que, claro, ahora no nos meteremos aquí porque también sería todo otro tema. La papirología recientemente está estudiando el tipo de tintas, las composiciones la composición de las tintas utilizadas en la preparación de los libros, de época romana sobre todo, pero en cualquier caso sí que sería, digamos, de la forma de una pastilla compacta porque, claro, es el pigmento, donde se produce sobre todo la variación en los elementos del pigmento, está aglutinado normalmente por pues, como la misma palabra dirá, un aglutinante, la goma arábiga, en la mayoría de los casos, y que después se disuelve en agua, cuando va a tener lugar el hecho de la escritura. Esta es la postura que tradicionalmente cuando uno estudia pues, papirología se dice, pues, así, esta es cómo se escribía, o sea, como un escriba, le falta aquí el instrumento de escritura en la mano derecha, pero vemos el rollo, y vemos que lo sostiene, lo apoya sobre el propio regazo, y que así se vería. Esto está documentado precisamente por cómo se desplazan, lo que se llama la famosa ley de Maas. En las columnas de un papiro no vemos que normalmente que el margen izquierdo de la columna sea una línea recta, más bien es una línea oblique, y eso es porque a medida que el escriba va alcanzando el final de la columna, la parte más baja, va desplazando su mano derecha más hacia la izquierda, digamos, constricciones del espacio. Pero claro, esto también tenemos que volver a hacer la misma prevención que hicimos al principio. Lo que hemos explicado de la facturación del papiro como escritura corresponde al periodo, pero nosotros tenemos testimonios en este bajo relieve de jeroglífico, vemos estos tres escribas que no tienen el papiro sobre sus piernas, en sus regazos, sino que hay un soporte rígido sobre el cual apoyan el papiro, y además el instrumento de escritura no es el cálamo, es un pincel que puede haber sido fabricado con mayor o menor sofisticación, en este caso pues, se han esforzado bastante, pero puede ser también de origen vegetal. Lo que pasa es que en lugar de cortar un tallo hueco, pues es un tallo que es un tallo fibroso, que tiene fibra dentro, y lo que se hace un poco es desfibrar
uno de los extremos para que precisamente tenga esta textura o esta configuración de pincel de lo que son nosotros llamaríamos las cerdas de todas estas cintas un poco separadas. Otra de las cosas que habrá que hacer y que se hará en papirología, estoy convencido, es ver también cómo es de diferente, cuáles son las variaciones precisamente en el proceso de maduración del libro antiguo, aunque a esto no lo queramos llamar un libro, porque tenga contenido ritual, pero bueno, el objeto, digamos, es el mismo en el que, adelanto esta diapositiva, solamente ya bueno sobre ella, es exactamente el mismo objeto sobre el que después se va a escribir la Ilíada. Es decir, aquí tenemos la Ilíada, aquí tenemos este texto de carácter fundamental. El objeto es el mismo. Y lo que quería llamar la atención, la compactación o la textura, digamos, de las tiras es diferente, y esto se puede observar si queréis a simple vista. Los dos son libros de lujo, es decir, libros de lujo, libros que tienen estos textos que han sido considerados dignos de ser transmitidos por sí mismos. Pues en el caso, claro, de la literatura funeraria, en el caso de la cultura egipcia, en época faraónica, en el caso de la cultura griega en el periodo romano, pues ni más ni menos que Homero. Y ya se puede ver que, que puede haber habido diferencias en el proceso de fabricación del material. Es cierto, hay que tener mucho cuidado porque es cierto que, claro, no todos los textos han sufrido el mismo deterioro a través del tiempo, pero como en el caso de las tintas, también, es decir, el objeto del rostro es originario realmente de Egipto, que después entra o pasa a ser utilizado por esta otra cultura, y de la misma manera que esto sí que se ha hecho y se está haciendo, se ve que dentro del periodo grecorromano, que es muy largo, ¿no?, desde época tolemaica hasta época bizantina, hay variaciones en la composición de las tintas, hay variaciones en la manufacturación también del rollo y en el formato. Pues también puede haberlo habido mayor. Y aquí tenemos, claro, que con esto vamos a dar paso a la aparición, bueno, no a la aparición del códice, al asunto del códice en esta presentación. Aquí vemos los diferentes cálamos, como se puede ver, pero claro, algunos objetos que no son casos, ¿no?, como estos dos punzones. Los punzones, pues en realidad, de aquí se podría medio considerar que, claro, representan otro sistema de escritura. Ya no es ni el pincel, que es el que habíamos visto, ¿no?, del Egipto faraónico, que es el mismo de la pintura, no es el caso del cálamo, es el caso de la incisión, es decir, escribir por incisión. Y por otra parte, es la experiencia de la escritura, la experiencia primera de la escritura en la cultura griega. También el otro día se habló bueno, por supuesto, de las tablillas de barro en Mesopotamia, pero salieron también, o se habló de las tablillas micénicas, ¿no?, que son, digamos, es el mismo hecho en la cultura griega. Y también Palmiro nos mostró un objeto muy parecido a este. Esto es un códice. Esto es un códice que, bueno, es un auténtico caudex, ya sin entrar en la etimología, que es bastante oscura de esta palabra en latín, sí que tiene que ver con la madera. Es decir, ¿no?, pues aparece en Plato como la madera a la que sujetan a alguien que va a recibir un castigo, una madera también que está compuesta, como es este caso que se ve aquí, ¿no?, de diferentes unidades que se pueden pegar. Esto es un códice de madera donde en la parte, digamos, el espacio central, donde se practica, digamos, una incisión, se horada esta parte. ¿Por qué? Pues porque en estos pequeños contenedores que quedan como resultado de estas incisiones, lo que se va a alojar es cera.
Aquí tenemos una lilla de madera con la cera dentro. Y claro, sobre esta cera es sobre lo que se puede aplicar el punzón. Se puede aplicar el punzón para escribir. Cuando no tenemos solamente dos, sino que tenemos más de estas tablas de cera puestas juntas, pues tenemos algo más parecido a lo que es un códice. En este caso, un códice más sofisticado que el que habíamos visto, ¿no? Que tiene incluso aquí este recurso, digamos, para pasar una cinta que sujete todas las tablillas de los orificios, ¿no? en los dos extremos de las mismas. El códice, este objeto, existe también desde etapa bastante temprana, tanto en Grecia y en Roma como en Egipto también, pero no es el soporte de libros, vuelvo a repetir, en el aspecto en el que nosotros concebimos los libros, ¿no? A todo el mundo le sonará este fresco, ¿no? Donde vemos a esta mujer con un códice de madera y se asocia, ¿no? Dice, bueno, pues esto es digamos, se asocia con el aprendizaje, con la enseñanza, con la escuela antigua, ¿no? En muchas de estas tabletas de madera, efectivamente, se encuentran de madera las que conservan la cera, las que no conservan la cera, porque el mismo punzón ha llegado incluso a grabar lo que es la madera de fondo. Se ve que tendríamos ejercicios de escuela. Y en la cerámica ática del siglo V vemos estas representaciones, es decir, aparece el códice aquí, ¿no? Aparece el primer portátil de la historia de la humanidad, como le gusta decir a mi colega Sofía Torallas, pero en el fondo es un códice, y vemos como el que escribe tiene precisamente este punzón, un extremo preparado para realizar la incisión, el otro extremo, romo, para borrar. Se puede decir lo del estilo vértere, por la vuelta del estilo, para borrar, pues frotando, digamos, la cera. Y esto, claro, la escena es una recreación de la actividad que podríamos llamar lírica, de la poesía lírica, ¿no? De la época arcaica. En Grecia, claro, vuelvo a repetir, que la cerámica es de época clásica. Pero aquí vemos, claro, cómo se utilizaría el códice. El códice tiene que ver con este momento de la experimentación, de la utilidad, que en el caso, por ejemplo, del aprendizaje en la escuela, pues es cuando se está practicando. En el caso de esta composición, aquí, claro, tampoco nos vamos a meter ahora también sobre la famosa cuestión sobre si la poesía lírica es poesía escrita o es una poesía, vamos a ver, escrita, una poesía de origen escrito o de origen oral. Porque también uno podría pensar, casi toda la poesía tiene un origen oral, es decir, todos los usos que definen la poesía, que son de tipo rítmico, si uno se pone a pensar, todos estos, digamos, resuenan en la mente cuando uno está componiendo. De que no resuenen con una voz, o la voz mía, o la voz de cualquiera, pero no resuenan en la mente y después uno lo escribe. Lo escribe y al mismo tiempo, casi cuando lo está escribiendo, lo está fijando, por así decirlo. Pero es significativo, digamos, asociar, o creo que es muy interesante asociar, digamos, el códice a este momento, a diferencia de este otro momento, esta cerámica también es muy conocida, ¿no? Tenemos a Safo con un papiro, un rollo de papiro entre sus manos. Esto no es un momento, digamos, de composición, de creación, sería un momento de ejecución, la famosa performance. También tenemos la lira, es decir, todo esto dentro de este mundo que explica la aparición de esta poesía personal, donde por otra parte este componente personal es el que explica este afán, digamos, de originalidad, ¿no? El surgimiento de la individualidad que está íntimamente asociado a tener que fijar ese texto. Es mi texto, no es ya el
texto que todo el mundo canta, que todo el mundo conoce, ¿no? Es un texto que habla muy concretas y donde la figura de esta primera persona, de esta voz, es importante, es fundamental. Aquí tendríamos, digamos, el papiro, el rollo, que sí que contiene ya el texto definitivo, en el sentido de el texto que se quiere que se cante, se quiere que se repita en las ejecuciones. Ahí tendríamos el papiro. Esta es una gran innovación tecnológica, precisamente, claro, relacionada con las actividades comerciales de los griegos de época arcaica, del comienzo de la época arcaica. En Egipto, la famosa colonia de Náucratis, los intercambios comerciales, el papiro llegaría a estas ciudades prósperas, ¿no?, de Asia Menor, a Mitilene, por ejemplo, como este hecho, como, claro, un artículo de lujo, habría que pensar que es un artículo de lujo, y es el que propicia, digamos, esta actividad que nosotros llamamos intelectual, o esta actividad literaria, que para ellos creativa, desde luego, porque eso sí que tienen conciencia, pero no sé si ni siquiera tendría estas características, ¿no? Aquí vemos algo parecido. Aquí vemos precisamente el contexto, digamos, el contexto de la producción o de la ejecución, más bien de la ejecución, diría yo en este caso, de la poesía lírica, ayudados, digamos, de este soporte, que es el papiro que contiene ese texto escrito. De ahí, claro, de ahí derivará mucho tiempo después libros. El caso de Homero, como todo el mundo sabe, es un caso muy particular, porque claro, en el caso de Homero ni es Safo, ni es Arquíloco, ni es Alceo, ¿no? Todo el mundo sabe, no sabemos ni siquiera, para empezar. Pero también le llega a ese texto, o también llega un momento en el que, por lo tanto, no por, pues eso tampoco puede ser tanto, pero muy probablemente no por la motivación de un individuo que se considera creador, sino más bien por algo. Estoy pensando ahora en la reflexión Principis ¿no?, y en las referencias que después en los escolios encontramos a la edición de los de la isla de tal, o las mejores o las peores. Parece que haya sido una cosa como más pública, ¿no?, o que haya habido algo como más público en la necesidad de fijar el texto de Homero y de conservar el texto de Homero. El texto de los poemas épicos. De aquí para su ejecución, que después será, evidentemente, en principio será oral, es decir, el disfrute es un disfrute, una ejecución oral y un disfrute aural, por así decirlo. Aquí tenemos, claro, un rollo de papiro de época romana, producido con el máximo cuidado. Aquí, claro, ya hemos dado un paso más, porque ya no es, digamos, no es la función pública tener este texto dentro de la comunidad, igual que tenía una función dentro de la comunidad la primitiva poesía lírica. No, ahora se pasa casi a una especie de canonización. Esto también será muy probablemente objeto de la siguiente, no me pero vemos cómo aparece escrito en este rollo que, por la otra parte, se deja en blanco, la parte que es la parte que tiene las fibras, aquí se puede ver en dirección vertical. No siempre, claro, no todos los rollos, no todos los libros son iguales, no todos son de lujo, no todos son producidos, es lo que estaba diciendo, ¿no?, para el mismo público. Unos son modestos de otros. Y de hecho, en el famoso edicto de Diocleciano, cuando intentó detener la inflación, tenemos
tenemos esta especificación, ¿no?, de lo que se tiene que pagar un escriba. Un escriba para la escritura de la mejor calidad, 25 denarios por 100 líneas. A un escriba, entonces, por una escritura de segunda calidad, 20 denarios por 100 líneas. Y a un notario, escriba una petición, o ya sea una petición, es un documento para solicitarlo con las autoridades, o un documento legal, 10 denarios por 100 líneas. Es decir, hay todo, digamos, en época, al final del periodo tolemaico, sobre todo en época romana, hay todo un comercio librario, toda una circulación de rollo. Exactamente, eso quería decir. Aquí tenemos los tres formatos. Cuando uno entra en una base de datos papirológica, se encuentra con estos tres tipos de formato, ¿no? Sería el formato de rollo, el formato de hoja, que suele tener, claro, textos, suele contener textos de estas características, peticiones, contratos, recibos, compras, etcétera, etcétera, y luego el códice. El códice, que es interesante, el códice no se elabora a partir de, bueno, pues a partir de esas hojas, de esos colémata, ¿no?, o de nuestros folios, pues uno pensaría, pues así hacemos un códice, pero no. El códice se hace cortando un rollo, es decir, la unidad de comercialización de la carta papirácea es el rollo. Si uno quiere escribir un documento, solamente le va a ocupar 5 líneas, sin necesidad de escribirlo en columnas ni nada, entonces corta, digamos, esa hoja a partir del rollo. Si uno lo que quiere hacer es un códice, corta el rollo, lo corta, pues en este caso, pues aquí tenemos tres folios, perdón, 3 bifolios, pero esto se doblará a la mitad. Y estas, digamos, estas líneas irregulares que aparecen aquí, recorriendo verticalmente los bifolios, ¿no?, o los 3 folios, de arriba abajo, no son otra cosa que las cólices, es decir, las junturas de la antigua, de los colémata originales del rollo. Es decir, el códice no es una invención separada del rollo, es, por así decirlo, otra manera de utilizar el rollo. Y que, en el caso, claro, habíamos hablado de los códices de madera, ¿no?, los primeros que se conocían. Empieza a haber luego después códices de papiro. Bueno, empieza a haber. En Egipto ya había códices que eran utilizados, digamos, para las mismas finalidades, un poco menos nobles, podemos decir, que las de la transmisión de la literatura. Es el famoso papiro Bouillon, que lo que tiene es un manual del maestro y tiene diferentes tipos de ejercicios de escritura que va proponiendo a los alumnos. En este caso, pues hemos seleccionado las páginas que contienen, pues estas palabras. En el caso de la primera, vemos que todavía son las últimas de la serie de palabras bisílabas. Y luego después empezamos con palabras trisílabas, agileus, sílabas trisílabas, palabras trisílabas. Los códices de papiro que contienen textos literarios, curiosamente, también tienen esta característica funcional. Por oposición a aquel libro, digamos, aquel libro producido con lujo, el libro caro por, perdón, caro por todo lo que es sentido para su producción. Los primeros códices que contienen textos literarios tienen este carácter, digamos, este carácter utilitario. Este es el famoso Homero de Harris, o Harris Homer, que tiene formato de códice y que contiene los primeros 4 libros de la Ilíada. Aquí abajo se ve tiene su fin de la Ilíada, los libros alfa, beta, gamma y delta, los 4 primeros libros de la Ilíada. Y aquí lo que vemos es que el que lo ha escrito, claro, no es un escriba profesional, no le van a pagar, a esto no le van a pagar 25 denarios por 100 libras, 100 líneas. Era una copia
Se sospecha que es una copia que es para uso particular. De hecho, todos los versos de este códice, hablamos del recto y verso en argot ecológico, bueno, no, pero en los versos aparecen informaciones gramaticales, como si fuera un tratado gramatical, sobre acentuación, etcétera, etcétera. Y vemos, por otra parte, cómo la persona que ha escrito esto hace anotaciones en el sentido de que escribe acentos, podéis ver los acentos, hace correcciones al texto, escribe... Alberto, perdona. Dicen que se entrecorta un poquito la voz. A ver, procura dirigirte bien hacia el micrófono, porfa. Lo que quería decir es que el carácter, digamos, utilitario de estos códices, de estos primeros códices que contienen literatura, estas copias privadas, frente a estas otras. Son estos códices de lujo, donde, este es el famoso Homero de Jáguara, donde se puede ver, digamos, la calidad de la escritura. Alguien podría decir, bueno, este también tiene acentos y signos de puntuación. Lo que ocurre es que muy probablemente los signos de puntuación que sean propios de la escritura del texto, aquello que escribió, lo escribe y por lo que le pagarán, sean estos, digamos, la diéresis y los puntos altos, pero no los acentos, que este acento está puesto un poco, es decir, no se ha dejado un espacio para el acento, o estos signos de lectura que parecen, esto por supuesto todo, claro, depende del examen autóptico del papiro, pero es interesante porque esto lo que revela es que en muchos casos la aparición de notas al gen o de ciertos tipos de signos de lectura que están relacionados con la erudición, con el trabajo de los que llamaríamos los filólogos alejandrinos o de aquellos que estaban interesados en su actividad, este tipo de textos sería equivalente a las notas que nosotros podemos hacer sobre un libro que estamos utilizando. Es decir, serían producto del usuario, no de la producción del libro. Bien, como también sobre la filología alejandrina se nos hablará en la próxima en la próxima sesión del curso, pues tampoco voy a decir nada más. Sí, que por una parte esta finalidad práctica, por otra parte, claro, la aparición del códice se relaciona con la literatura cristiana. Aquí tenemos un evangelio en formato de códice en griego. De hecho, aquí arriba se puede leer, aunque no muy bien, Evangelion, ¿no? Un Evangelion, según, y yo no sé, no podré decir según quién, a partir de esta fotografía. Tradicionalmente se ha dicho, efectivamente, lo que después llegaría a ser literatura cristiana, que en estos momentos no tiene nada de literatura, y así habría que, lo tendríamos que pensar. Evidentemente los dichos de Jesús o la pasión de Jesús, es decir, todo este material que luego después daría lugar al Evangelio, no era considerado para nada, ni como la poesía lírica, no había llegado a este estadio de canonización y probablemente circulara en un formato y en un formato humilde o en un formato que podríamos decir, pues exactamente, es de tipo utilitario, algo que uno se pudiera llevar de un sitio a otro. Y después, también tradicionalmente, se dice que los cristianos habrían utilizado este formato como un signo de identidad y de oposición a esta literatura, que es la literatura pagana, contra la que reaccionarán. Y esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Qué sucedió? Aquí tenemos el famoso Evangelio de Judas, también en un formato de códice. Puede haber, claro, más elementos relacionados con la suplantación, digamos, o la victoria, por así decirlo, del códice como formato del libro. Porque, bueno, aquí por supuesto también tenemos el copto, que es el último de los sistemas de escritura de la lengua egipcia, que por la época en la que aparece tiene un gran componente de cristianismo desde el punto de vista del contenido, pues también, digamos, utiliza también el formato del códice. Lo cierto es que
En términos absolutos, y aquí lo tenemos, ¿no? Si uno va a esta base de datos de la que he hablado antes, la Leuven Database of Ancient Books, y se pone a mirar los formatos del libro, la mayor parte, ¿no? El 42% está en códice, en términos absolutos, y en rollo solo el 29,5%. En cuanto a la hoja y el fragmento, bueno, también es interesante ver lo que dicen ellos de la hoja en esta página del About, porque dicen, hombre, la hoja es problemática porque, claro, no deberíamos considerar a una hoja como el libro, porque, a ver, cualquiera de estas obras, de estos textos que son considerados dignos de ser transmitidos por sí mismos, claro, no caben en una hoja. Es decir, una hoja probablemente lo que nos haya transmitido sea un ejercicio, pero, como ellos mismos dicen, puede más el contenido, y por eso lo incluyen en la base de datos. Esta hoja igual lo que tiene es un pasaje homérico, o esta hoja igual lo que tiene es un poema de Safo. Entonces, en ese sentido lo incluyen como formato del libro, pero está poco claro. El caso del fragmento yo creo que es como un no sabe, no contesta. Cuando tenemos un fragmento tan pequeño que no podemos determinar si aquello era un códice o si aquello era un rollo, pues entonces no es que, digamos, sea está representando esta porción en rojo un formato de libro, es algo indeterminado, por así decirlo. Y lo que estaba apuntando antes, hay una evolución que también es constatable. Aquí tenemos en el siglo I de nuestra era, seguimos hablando de textos literarios, de libros antiguos, según esta base de datos de la que estábamos hablando. Aquí tenemos el 61%, de la literatura se transmite, o del libro, en el formato de rollo, frente a un 0,8% en formato de códice. Es decir, prácticamente nada. Vemos también esto del fragment, pero lo del fragment, como decía antes, lo podemos, si queréis, ignorar. En el siglo III la cosa ha cambiado. En el siglo III ya hay más libros en formato de códice que en formato de rollo. Aquí, evidentemente, sí que ya tenemos, claro, una presencia importante, relevante de las comunidades cristianas, una circulación, digamos, de los textos de la literatura, por así decirlo, cristiana. Y fijaos que digo cristiana y no lo relaciono tanto con lo bíblico, porque el Antiguo Testamento, es decir, toda esa traducción que se hizo al griego del Antiguo Testamento, el Septuaginta, circula en rollo, cuando, digamos, en época tolemaica. Hablamos de la literatura cristiana. Aquí sí que tendría presencia ya en formato de códice. Y ya, claro, lo que sucede en el siglo V, pues es todo lo contrario. El códice un 61,3% y el rollo 2,4%. Otra cosa innegable también es esto. Es decir, sí que es cierto que el libro cristiano se escribe mayoritariamente en códice, el 74,3% en términos absolutos. Y sí que sí que es plausible pensar que haya sido adoptado como un signo de identidad. Lo cual no quiere decir que no haya literatura cristiana que se haya transmitido en rollo y precisamente algunos de los documentos más solemnes de lo que podríamos llamar literatura cristiana, como estas cartas cestales, es decir, estas cartas que se desde Alejandría, ¿no? Desde los patriarcados, y que pues decían, claro, pues cuando terminaban, por así decirlo, el año litúrgico, o algunos documentos siguientes podían escribirse en rollo. Y ahí, claro, no es que estuviera asociado a la literatura pagana, sino que ahí el rollo, se podría pensar, todavía mantenía ese carácter solemne, ¿no? Luego, por otra parte, claro, también no se puede olvidar que precisamente en el siglo III se produce esta gran crisis económica que cambia, de hecho, después que cambia el imperio, lo cambia culturalmente y lo cambia también materialmente, o los aspectos materiales de esa cultura. El códice es cierto que permite almacenar más escrituras, es en ese sentido más económico.
¿no? Y cueste probablemente menos, digamos, producir un códice, claro, no un códice, no hay que pensar en los códices lujosos, ¿no? Un códice de papiro que un rollo de papiro. Y por otra parte, también es un fenómeno que hemos de tener en cuenta, el códice progresivamente se va produciendo no en papiro, sino en piel, en pergamino. Esta es una diapositiva del evangeliario copto más antiguo que se conserva, que está precisamente en Barcelona, aquí en Barcelona, en la colección Palau Ribas. Y no es del siglo, es de época, es decir, no es un códice tardío, es de época bizantina, siglo IV, V, y está escrito, como veis, en pergamino, como estos otros también. Incluso en papel. Es decir, parece también que el progresivo abandono en la utilización del papiro pueda haber tenido que ver con razones económicas. Con todo ese proceso de manufacturación, con la desaparición, por otra parte, del mercado librario, porque digamos que toda esta actividad comercial, toda esta circulación de los libros, de estos libros paganos, por así decirlo, que eran la quinta esencia de la cultura grecorromana, todo esto, digamos, desaparece culturalmente también, ¿no? Hay este intento, por otra parte, de suplantar los propios materiales, la propia literatura que servía como base de la educación, la literatura, pues esto, la de los líricos, la de la épica, por literatura de contenido cristiano, es decir, utilizar los himnos para aprender poesía lírica, utilizar el Pentateuco o el Éxodo para aprender, digamos, como equivalente, digamos, a lo que el gramático os enseñaba cuando hablaba de la épica y de la lírica. Es decir, esto sucede. Este comercio de este tipo de literatura desaparece también. Y, por tanto, digamos, toda esa actividad, es de suponer toda la actividad industrial y comercial, también se resentiría. Aquí tenemos otra página de códice. Y, de hecho, aquí lo tenemos, ¿no? Otro gráfico en el que aparecen en azul los códices en papiro y en verde los códices en pergamino. Y vemos cómo los códices de papiro son del siglo III, del siglo IV, es decir, aquel Homero, el Harris Homer, del que habíamos visto, estas copias privadas de los propios estudiosos, se realizan todavía en papiro, pero vemos cómo progresivamente después, es decir, cuando al final del siglo III se soluciona la crisis, pero aparece ya implantado el cristianismo, digamos, como religión oficial, es decir, todos estos cambios culturales, cambios políticos y cambios materiales también determinan, como vemos aquí, o se les asocia esta sustitución del papiro por el pergamino. Pues bien, creo que esto es lo que me proponía contaros. No creo que se me haya quedado alguna cosa. Espero también que, bueno, si hay algún aspecto o algo que queráis comentar o preguntar, pues lo hagáis y podamos clarificarlo en la medida que pueda o que sepa, claro. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Alberto, por esta intervención tan rica, tan completa, tan llena de ideas. Supongo que habrá muchísimas preguntas y muchísimas intervenciones. Y que cedo ahora mismo la palabra. Sí, Javier pedía la palabra. El decano quería hacer algún comentario, alguna pregunta. Adelante. Bueno, nada, lo primero, felicitar a Alberto, que yo creo que ha sido muy, muy claro, muy didáctico y bueno, y además hemos aprendido mucho, ¿no? Los que nos dedicamos a este tema de forma especializada, pues ha sido para mí apasionante, ¿no? Tendría montones de preguntas que no voy a hacer, pero un par de ellas o tres que quiero hacer, o una sobre todo, pensando en los estudiantes, ¿no? En los que no han visto mucho estas cuestiones todavía, ¿no? Entonces,
Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención algo, porque bueno, la idea que se tiene generalmente cuando se sabe algo es, bueno, primero estarían los papiros, después poco a poco el códice va ganando terreno, y incluso los formatos, primero el rollo de papiro en papiro, lógicamente, después los códices, primero en papiro, después poco a poco van ganando los pergaminos, pero a mí me ha llamado, y después por último el papel, ¿no? Y de todas las cosas, de todas estas cuestiones, el profesor Nodar nos ha instruido y nos ha enseñado bastante. Pero hay una cuestión que a mí me interesa mucho de lo que ha dicho, y es que esa convivencia tan temprana que se da entre el rollo y el códice. Los códices más tempranos, ¿no? Porque la idea que uno tiene es que el códice es algo más tardío y que va imponiéndose a lo largo de la historia, pero ya hemos visto aquí que eso no es cierto. Y aparecen códices embrionarios, códices primarios ya desde la época, bueno, desde comienzos de la época clásica, incluso antes, ¿no? No sé si podría precisar un poco más qué sentido de especialización hay en el mundo griego fundamentalmente entre un formato y otro en época muy temprana. Porque es curioso, los vasos que hemos visto, todos esos primeros códices parece que están en una actitud como escolar, ¿no? Son como estudiantes en escuela pensando en responder a un ejercicio, mientras que los rollos de esa época son más literarios, más de una lectura, digamos, incluso una lectura solemne, ¿no? ¿Qué especialización tienen entre ambos formatos y si esto está relacionado de alguna manera con la imposición en Grecia de la lectura? De la lectura, me refiero de la lectura individual en silencio, o sea, de la lectura que da pie o que convive con el momento de la composición escrita de la literatura, que esto es muy interesante, y sobre todo para la historiografía, ¿no? No sé si me he explicado, Alberto. Sí, 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 perfectamente. Claro, son grandes incógnitas, de hecho. Por la, claro, por lo que no se ha encontrado en códices, los restos de códices que se han encontrado están muy maltrechos, como también los restos de papiro. Lo que se ha encontrado, sobre todo, son códices asociados a la práctica escolar. Ejercicios, sobre todo ejercicios de matemáticas o ejercicios de escritura, este papiro burián que hemos visto, sino también las famosas, que no son códices, pero bueno, digamos que emplean el mismo sistema de escritura, las tabletas de Vindolanda, en la frontera norte del imperio, que son cartas que se escriben, cartas digamos privadas, cartas de uso privado, es decir, documentos con una finalidad muy práctica, por así decirlo. Lo que aparece, digamos, en los vasos antiguos, precisamente por el acompañamiento que tienen, en estos que hemos visto, yo creo que tiene que ver más con la, vamos a llamarlo creación, con el momento de la creación, para no decir si es digamos, si se compone, para no tener que definirnos en el sentido de si se compone escrito en ese momento, no se compone por escrito, pero de la misma manera que uno, digamos, tantea lo que va a hacer, ¿no? o lo que le puede ir sonando, por eso también se puede borrar, por eso tiene la parte para borrar, ¿no? Decir, bueno, pues esto puede ser así, o esto encaja así, o esto encaja de la otra manera. Y yo así lo interpreto también, por ejemplo, cuando en la poesía de Catulo, esta poesía de devuélveme los codiquilos, ¿no? Que le dice que me has robado los códices. Así circularía, yo creo, la poesía, en este caso, pero que digamos que en circunstancias de creación es tan parecida a la de la lírica griega, ¿no? Es decir, un círculo de amigos, una poesía muy privada, en la que ellos intercambiarían lo que están escribiendo, pues eso, en ese ambiente festivo, en ese ambiente también con pretensiones, en el caso de Roma, con pretensiones literarias, por así decirlo. Mientras que, claro, sí, lo otro, lo del rollo, cuando algo ya va en rollo, es decir, sería ya, pues como, por ejemplo, pues lo que hace Cicerón, de decir, no, estos son mis discursos, los discursos ya trabajados y los que a una circulación, a un público más amplio. En el caso de Grecia, claro, tenemos muchas menos evidencias, pero si uno piensa, por ejemplo, cómo llegaron, por qué era Safo famosa en Atenas del siglo V,
cómo llegaron esos poemas además que tienen estas referencias tan concretas a personajes concretos. Pues tuvo que ser también un poco por el rollo, no llegaría en esos códices que no se conservan por otra parte, llegaría por esos rollos que tienen, claro, que ya están destinados a preservar y a servir de base a esa ejecución que es leída, pero que sobre todo yo creo que sigue siendo muy hasta el final en la antigüedad escuchada. Alguien lee, pero precisamente muchos de los signos de lectura están pensados para para el que va a leer eso como el actor, que tiene que aprenderse el texto en una obra dramática, ¿no? Pero la mayoría del público yo creo que seguiría siendo un público que no sé, me parece que me habías hecho otra pregunta también. Sí, Ahora. bueno, sí, no, bueno, que si eso tenía un poco que ver con, bueno, porque en la historiografía, como sabes, está muy claro el paso de un sistema de composición a otro. O sea, el primer Sí, Heródoto estaría marcando el final de una literatura de creación y ejecución oral, donde la escritura sería únicamente un servicio pues, de depósito, como tú has dicho, y ya el último Heródoto y Tucídides, evidentemente, y toda la historiografía posterior, es esa lectura que se crea escrita, y que se crea sí, leyéndola de forma pues sosegada y en silencio. Bueno, era únicamente por si tenía alguna relación con los dos sí, formatos. sí. Claro, claro. Claro, además es que el caso de la prosa es muy diferente, claro, porque sí, el caso de la prosa es muy diferente y la composición sí que habrá sido, mm, no habrá tenido este elemento aunque sea oral del rítmico. Claro, ahora, claro, es que no se me ocurre, claro, textos EMSA dentro del ámbito escolar, por ejemplo, donde pudiera ser equivalente. Yo creo que casi todo es, bueno, hay fábulas, pero sobre todo también, claro, cuenta, hay comedia, pero es verso. Sí, el caso de la prosa es diferente, sí. Y para acabar ya mi intervención, Alberto, es muy interesante el formato físico, ¿no? La fisicidad esta que tú decías. Bueno, está muy claro la evolución, ¿no? Papiro primero, después el pergamino, cómo va uno decreciendo, va creciendo otro, se ha hablado incluso de papel. Yo te quería hacer un poco la pregunta inversa. ¿Cuándo empieza a usarse el pergamino en el mundo antiguo? Y si el papel tuvo algún papel, nunca mejor dicho, valga la redundancia. El, el pergamino, antes, el pergamino es un tratamiento específico de la piel del animal. La piel del animal sí que hay restos de utilización de la piel para escribir también claro, para escribir en general, no para un libro, no para un libro. Desde un tiempo también bastante antiguo. Y en Grecia también ahora, lo que pasa que tampoco no podría datar con certeza. La piel para el libro sí que está relacionada, digamos, con esta decadencia del papiro como material de escritura. Tanto en Egipto como fuera de Egipto. Claro, fuera de Egipto, digamos, ya el hecho de la separación del imperio en dos mitades destruye, digamos, la unidad comercial y económica de todo el imperio. Y las transacciones, digamos, la movilidad, o sea, que se puede importar papiro, pues claro, pues a las provincias más occidentales. Y ahí sí que la piel y el pergamino comienza a utilizarse. Y lo mismo ocurre después de la conquista árabe en el siglo VII, claro, por eso todo el mundo bizantino, sobre todo, es un mundo donde la producción escrita es en pergamino, es en piel del animal, porque el acceso al papiro es ya, bueno, no es que sea imposible, pero digamos que se ha roto lo que decíamos, esa estructura, o esa infraestructura, mejor dicho. El papel aparece en el siglo X en Egipto, importado por los árabes. De manera que el papel, no hay uso del papel. No hay uso del papel en la antigüedad, que yo sepa.
Y ahora, Muy bien. mira, ahora lo Dime. lo que se me estaba ocurriendo para el caso de la prosa era precisamente esto de los documentalistas antiguos, por ejemplo, lo de Plinio, cuando Plinio escribe todo lo que va pasando con lo del Vesubio, por ejemplo, todas estas notas, cuando se habla de tomar notas, yo creo que esas notas sí que estarían tomadas en el códice, más que en el papiro. Pero claro, digamos, documentación, evidencia física de todo esto, no la hay, que yo sepa. Muy bien, pues nada, te agradezco tu sabia lección y espero ahora que los estudiantes y el resto del público pues tenga otras preguntas también interesantes. Gracias, Alberto. Gracias a ti por estas preguntas también. Bueno, lo primero de todo, hay dos preguntas que se han formado a través del chat. Por un lado tenemos la pregunta de Emma Carmón, que pregunta si la elaboración artesanal actual ha variado con relación a de los antiguos. Bueno, yo no sé si pruebas a meterte en internet, seguro que verás que el papiro de ahora de los mercados egipcios lo hacen con la hoja de plátano. La verdad es que, aunque se pueda hacer eso, yo creo que, claro, sobre todo lo que ocurre es que el papiro ahora no se fabrica con la finalidad de la escritura, sobre todo. Es decir, se fabrica un poco como una reminiscencia o como un recuerdo. Es algo así. Y no sé, sé que hay talleres en los que realmente uno puede, talleres modernos, ¿no? Que si visitas el Cairo, hacen, digamos, o recrean un poco el proceso de manufacturación. Yo no he estado. No creo que varíe demasiado a esto que acabamos de exponer, entre otras cosas porque es la única documentación escrita que tenemos de la manufacturación del papiro. Y si la pregunta iba en el sentido de si se ha conservado, digamos, un proceso artesanal de la fabricación o de la manufacturación del papiro, eso no, digamos, porque como decíamos, en el siglo X deja de utilizarse el papiro como material de escritura, se interrumpe. Y aparece el papel, claro. Tenemos también otra pregunta, bueno, larga y formulada como en dos fases, por parte de María Idalia García Aguilar, que pregunta, te tengo la duda, con el uso del término códice, intento entender por qué se usaría un término así para denominar los textos escritos del mundo prehispánico, unos objetos que no comparten ni la forma, formato, ni evidentemente las formas de escritura. Los misioneros del siglo XVI llegaron a decir que estas culturas tenían libros como los nuestros. Para estos textos se usaba y se usa el papel yamate de corteza de árbol para su elaboración, pero pueden tener forma de rueda, tira y otras variantes. Tendría que ver que la mayoría de estos objetos no fueron destruidos, se trasladaron a Europa y ahí comenzaron a estudiarse, pregunta María Idalia. Bueno, corrígeme si no he entendido bien la pregunta. O sea, preguntas que por qué se han llamado códices también a estos objetos que transmiten texto escrito, pero que no tienen nada que ver ni desde el punto de vista de la forma ni de el material con lo que hemos definido como códice. Yo creo que si es así es porque el códice, digamos por analogía, por los contenidos, es decir, porque tampoco no tengo, o sea, no sé más de lo que pueda saber cualquier persona sobre la cultura escrita de las culturas prehispánicas. Quiero decir que no tengo ningún estudio específico sobre esto, pero me imagino que si encontraron un artefacto que servía o que desempeñaba las mismas funciones desde el punto de vista cultural, el códice en la España del siglo XVI, entonces lo llamaron códice. Aunque no se pareciera para nada. Es decir, si ya, claro, porque digamos que la literatura en la literatura en el siglo de oro de la producción literaria, en el XVI, circulaba toda en códice, y entonces allí encontraron pues estos artefactos que cumplían una misión similar, lo llamaron de la misma manera. Creo que se pueda deber a esto. No sé si he respondido a tu pregunta. Me gustaría a mí recordar que en este
vamos a contar con un experto en el libro y sus variantes en las culturas precolombinas, precisamente para tratar todos estos artefactos. Dentro de unas cuantas sesiones contaremos con la perspectiva sobre este aspecto de Jesús Bustamante, que es un experto en la materia. Entonces, a lo mejor es una buena idea también trasladar estas reflexiones a esta persona cuando intervenga. Cualquier cosa son aspectos que, a mi modo de ver, son verdaderamente muy interesantes. Claro, exacto. ¿Por qué, por ejemplo, Códice París? Pues esto, códice, yo creo que lo de códice, porque de la misma manera que la producción escrita desde la Edad Media en Europa es exclusivamente en formato de códice, cuando se incorporan, digamos, estos otros artefactos que culturalmente son similares, se les da el mismo nombre. Se me ocurre que quizás sería interesante ver si siempre se les ha dado el nombre de códice o cuándo se les ha empezado a dar ese nombre. A lo mejor es una cosa reciente, moderna y como decimos, siempre. Bien, bien. Emma Carmona añade otra pregunta más. Cuando se refiere a modestos, además del contenido, ¿varía la elaboración y calidad? Al principio sí. La elaboración, digamos que hablamos de la ejecución de la escritura, ¿no? De cómo se pone el texto dentro del códice. Sí que también es modesta. Lo que hemos visto con el códice este de Homero Harris, donde las líneas, no sé si lo recuerdas, estaban todas muy pegaditas y las letras estaban muy pegaditas también, por comparación a estos otros códices que eran como de lujo, perdón, códices, rollos que eran de lujo, donde el espacio se usaba con mucho más generosamente. Claro, cuando luego después ya lo que se escribe en códice empieza a tener la misma importancia que aquello que se escribía en el rollo, porque claro, a partir del siglo III, del siglo IV, V, el texto del Nuevo Testamento, toda la Biblia, todas las cartas de Pablo, todas las, digamos, todos los sermones no tanto. Curiosamente, por ejemplo, los sermones sí que siguen circulando de esta manera más humilde, pero la literatura consagrada o canónica, que también es lo que decimos ahora, ¿no? Los evangelios canónicos, de ahí viene, esos empiezan a producir con la misma calidad que se había producido la literatura pagana. En el principio, sí. Pero al principio sí que había una sensible variación en la calidad y del códice también, es decir, el códice era doblar esto, o sea, cortar el rollo y luego doblarlo y coserlo como se podía. Los primeros códices no tienen más que un cuaderno o dos cuadernos, es que los cuadernos son los grupos de los bifolios doblados. Luego después, claro, aparecen las tapas que pueden llegar a ser incluso de madera, las tapas que tienen la función de proteger lo que está dentro del códice, el lomo, todo eso no aparece en los primeros códices. Estaba también, si os acordáis, la figura de estos evangelios, de los evangelios primeros. Este es el evangelio de Judas. Y este era uno de los evangelios, de los 4 evangelistas. Es decir, prácticamente ya vemos como comparado con este rollo de aquí. Lo que decíamos del Homero, el Harris Homer, donde ves también, ¿no? Digamos, como no hay exactamente una preocupación estética y lo que importa sobre todo es el contenido. Ahora, claro, un códice de este tipo ya es diferente, igual que el códice del Evangelio copto del siglo del V, ya es una literatura canónica. Y aquí sí. No sé si hay más preguntas. Alberto, ¿podemos ver otra vez un momento ese último gráfico que has enseñado donde estaban las últimas, donde se veía una comparativa de los códices de papiro y los códices de pergamino? Sí, vamos a ver. Vamos a ver aquí.
ahora me está haciendo aquello que hizo cuando estábamos haciendo Ah, las pruebas, que no me deja compartir cómo lo habíamos solucionado. bueno, Sabiendo, pues no pasa nada. La verdad es que te puedo preguntar sin verlo. ¿Era un gráfico que se refería a materiales egipcios o también contemplaba a lo mejor otra clase de códices no conservados en Egipto? Me imagino que tampoco habrá muchos, que serán cosas muy aisladas. Entonces, ¿hay alguna razón en Egipto por la cual se vaya sustituyendo y se vaya desechando el papiro? Porque eh, un, claro, no, es curioso porque es el centro de producción del papiro. Mm, Y por otra parte hace pensar que si pasa esto, mira, yo creo que ahora se puede ver, o sea, hace pensar que si pasa esto, a ver, ahora yo creo que ahora me va a ver. Esta, ¿no? sí. Vale, efectivamente, empieza a partir del siglo V. Es raro lo que decíamos, porque pasa en Egipto, que es, pues era el centro que, digamos, el centro de producción del papiro. Y si pasa, y decía yo, pero ¿qué no habrá pasado en otras provincias del imperio? ¿No? Donde el papiro llegaba como un producto de exportación, de la misma manera pues que podía llegar, claro, pues, exactamente, el aceite de la bética o el, me sale ahora, la púrpura, digamos, la púrpura de estas conchas, es decir, productos muy específicos. Yo creo que debe tener que ver con el hecho de que se encareció todo el proceso. Porque de hecho también aparecen, yo no sé si está María Jesús aquí, todavía, pero cuando esa contribución que tiene ella sobre aquellos, ¿no? Cuando se escribe, perdona que te escriba en ostracón porque no he encontrado papiro. Esta cosa, ¿no? De las cartas que se escribían y que no se escribían en papiro, sino que se escribían en el ostracón. El ostracón es, para quien no lo sepa, era un trozo de cerámica, una cerámica rota o que se rompía a tal efecto, y ahí era donde iba escrita la carta o el recibo, lo que sea. Y en muchas de estas cartas aparece, digamos, esta fórmula de cortesía diciendo, perdona que no te escriba en papiro porque no lo he encontrado. Y esto aparece en esta época ya, en la época bizantina, después de esta gran crisis económica, después de que cambien todas estas condiciones sociales, materiales, etc. Me imagino que también, por otra parte, los papiros de época bizantina, no hemos hablado de esto, mostré dos diapositivas, uno de un papiro de época faraónica, que estaba así como muy finamente elaborado, otro de época romana, que se veía así como más, de manera más grosera. Un papiro de época bizantina se parece casi al cartón. Al cartón, muchos de ellos, no, siempre hay excepciones, es decir, que algo pasó también ahí, es decir, los medios de producción y las técnicas disminuyeron en calidad probablemente porque por motivos económicos. Ajá. Bien, gracias. No sé si María Jesús quiere añadir alguna cosa. Habla de un momento en el chat. Hay, Irene, una pregunta de Josep Gutiérrez en el chat. Es cierto. Sí, perdón. Sí, efectivamente, Josep Gutiérrez pregunta si el uso de imágenes miniaturas en los libros se usaba desde antiguo y tuvo su máximo apogeo en la Edad Media. ¿La imprenta creó dos estilos? Perdón, a ver, ¿cómo voy? Está en el chat. Dice, el uso de imágenes Sí, miniaturas en sí. los libros se usaba desde antiguo y tuvo su máximo apogeo en la Edad Media. Y pregunta si la imprenta creó dos estilos. Bueno, la miniatura en el mundo grecorromano, en la producción de libros no existe como tal. Hay dibujos muy pocos grabados, sobre todo en los papiros mágicos y en algunos textos pues, de astronomía o incluso en textos matemáticos. Pero lo que nosotros llamaríamos nuestra literatura y el libro por excelencia, no hay representación gráfica, ni en miniatura tampoco. Cuando, claro, ya a partir del siglo
X comienza la transliteración, es aquello de pasar a la minúscula, es decir, y esto ya sucede fuera de Egipto, y ya sucede en época bizantina muy avanzada. Cuando se pasa toda la literatura a la letra minúscula, sí que se comienzan a notar estas prácticas que aparecieron después y que serán características de los copistas medievales. Pero no en este momento. No sé si estabas pensando en algún códice o en algún rollo en particular. Hay también dibujos, bueno, Irene puede hablarte de dibujos en papiros también. Pero no son miniaturas, es decir, No. no sé. Tampoco creo que tenga que ver con la ilustración de libros. Exactamente, esa es mi opinión. Mi opinión es que probablemente los dibujos del papiro de Artemidoro, que son a los que te refieres, probablemente vayan por otro lado, más bien con la iluminación de mapas. Pero también es un campo del que sabemos muy poco y en el cual ahora mismo prefiero no entrar, que luego todo se sabe. Josep Gutiérrez dice que no es exactamente eso lo que él estaba preguntando. Puedes preguntar con el micrófono también, si te es más cómodo. Bueno, hola, buenas noches. No, yo me refería que hay textos con imágenes, el libro de los muertos, por ejemplo, de egipcio, ¿no? Pues que ya desde antiguo se utilizó la técnica de quizá para interpretar el texto, el uso de imágenes, ¿no? En este sentido. Es curioso que en el momento que la imprenta de la invención de la imprenta, el uso de la combinación de imágenes para la interpretación de textos desaparece prácticamente. En este sentido, o sea, se crea una literatura más de letras y otra de imágenes, ¿no? Como separado, como la creación de un estilo nuevo. No sé si usted lo ve así. Claro, sí, lo que ocurre es que el jeroglífico, con la representación y con el ideograma, claro que utiliza el dibujo. De hecho, la escritura jeroglífica tiene mucho que ver con la pintura, o sea, y probablemente quien escribía los caracteres, los ideogramas e incluso los signos, digamos, los signos que tienen un valor más fonético no hacían ninguna diferenciación técnica de cuando contaba, digamos, lo que hemos visto del libro de los muertos. Eso, de todas maneras, no pasa en el mundo grecorromano. Es lo que quería decir, digamos, que esa parte no pasa, es decir, no tenemos en el mundo grecorromano pues una Ilíada ilustrada. Bueno, había puesto la figura esta del códice ambrosiano del siglo VI que se produce en Italia, es decir, ya estamos entrando en la Edad Media. No tiene, pues yo que sé, una tragedia de Eurípides ilustrada con miniatura o sin miniatura. Entonces, sí que aparece en la Edad Media, pero no aparece, digamos, no es que se haya transmitido, o sea, que haya habido una práctica de la miniatura desde los papiros o desde los rollos egipcios, pasando por toda la literatura antigua hasta llegar a la Edad Media y que luego en imprenta desaparece. Digamos que en el periodo grecorromano de la producción de libros, de la producción libraria, no los tienes. No tienes las ilustraciones de los textos. Las ilustraciones que hay pues pertenecen, como te decía, o a tratados que son técnicos, como las matemáticas, como la magia en ese sentido también, o como el papiro de Artemidoro y esas ilustraciones que probablemente fueran acompañando, digamos, alguna indicación cartográfica, pero no formaron parte del libro, de la producción de los libros. Las razones, es interesante lo que apuntas, ¿no? Pero ahí no te puedo responder. Sí, ¿por qué? Eso sí que es cierto, si en la Edad Media estaba consolidada la práctica, aunque no viniera del mundo antiguo, ¿por qué la imprenta lo abandona? Si es porque sale, digamos, claro, más caro también. Bueno, pues yo creo que si ahora mismo nadie quiere preguntar nada más, podemos repetir nuestro agradecimiento a Alberto.
darle uno de los aplausos de estos días levantando la mano del muñequito y bueno, pues esperar que esta sea la primera vez de muchas en las que contaremos con intervenciones suyas en otros cursos, en otras jornadas. Yo también levanto la mano y os doy las gracias. Y así puedes venir a Sevilla y dar una vuelta por aquí, por eso.